esperando. Ok, listo. Ya empezó a grabar. Se salvará engendrando hijos. Nada más un segundo porque me estorba un poquito esto. Ok. Se salvará engendrando hijos. Stephen Charnock, 1628-1680. Pero será preservada mediante la procreación, si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. Primera de Timoteo 2:15, BT 3:16. La caída del hombre fue el fruto de la primera doctrina acerca de la mujer y por lo tanto ya no se le permite enseñar. Eso está en Primera de Timoteo 2:12. La mujer, ok, ya veo que levantaron las manos. Me imagino que es para lectura, ¿verdad? Sacil, no vi quién la levantó primero. No sé tú, Astrid, si alcanzaste a ver, pero adelante, Sacil. Solo vi a Cecil. Gra- ah, Hola, buenos días, perdón. Es que Buenos me tardé en días. levantarla, no me No había te, peinado. no te preocupes, Sacil. No, Entonces, adelante, te damos el pues ya. micrófono. Ok, a ver, déjenme, nomás que me salió aquí. No, no. Ah, ya. Entonces empiezo. Se salvará engendrando hijos, pero será preservada mediante la procreación, si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. Primera de Timoteo 2:15. La caída del hombre fue el fruto de la primera doctrina acerca de la mujer, y por lo tanto ya no se le permite enseñar. Primera de Timoteo 2:12. La mujer fue engañada por la serpiente y llevó a su marido y a toda su posteridad a la ruina. Primera de Timoteo 2:13-14. ¿Y por qué? Por la declaración del apóstol. Algunos pueden sentirse desalentados por el papel que tuvo la mujer en la primera caída y en el castigo que ha recibido por ello. El apóstol presenta un pero para su consuelo, a pesar de la culpabilidad de Eva en su caída y su castigo al engendrar hijos, tiene el mismo derecho a la salvación que el hombre. Entonces, anticipadamente, el apóstol contesta aquí con una objeción que pudiera haber en cuanto a que si la culpa de la mujer y el castigo recibido impediría su salvación eterna. El apóstol responde, ¿Qué me no. puede decir? Aunque Eva fue primera en desobedecer y el dolor de engendrar hijos fue el castigo de aquel primer pecado, la mujer puede lograr la salvación eterna a pesar de ese dolor, si tiene esas gracias que son necesarias para todos los cristianos. Aunque el castigo permanece, la mujer creyente se encuentra dentro del pecado de gracia y bajo las alas del mediador. De ese pecado si tiene fe, la condición del pacto, la cual obra por amor y es acompañada de santidad y renovación del corazón. Observe, Dios tiene medios de gracia para alentar el corazón de los creyentes que sufren en los casos cuando las aflicciones son suficientes como para desalentarlos. El apóstol hace alusión a esa maldición de la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz a los hijos. Génesis 3:16. El castigo se aplica a la mujer casada, además de ese castigo que le era común con el hombre. Los dolores en tus preñeces. La palabra preñez se refiere al tiempo de embarazo en la matriz. Incluye no solo esos dolores en el momento del parto, sino todas esas disposiciones precursoras como náuseas, dolores de cabeza, antojos irregulares y esos otros síntomas que acompañan el embarazo. Aunque este dolor parece ser natural por la constitución del cuerpo, no obstante, dado que algunas criaturas dan a luz con poco o sin nada de dolor, con la mujer es diferente porque todo dolor que es un castigo por el pecado, hubiera sido raro en un cuerpo sin pecado e inmortal. Consideremos las palabras individualmente. Preservada. Puede referirse a la salvación del alma o a la preservación de la mujer en el parto. Lo primero, supongo, es la intención principal porque el apóstol aquí
significaría algún consuelo especial a la mujer bajo esa maldición, pero la preservación de la mujer en la preñez era algo común, como lo testifica la experiencia diaria de las mujeres, así la peor como la mejor. El cristiano no pone a sus profesantes en un estado peor en aquellas cosas que dependen inmediatamente de Dios, pero puede incluir una preservación temporal, porque cuando el Señor promete una salvación eterna, promete también una salvación temporal, en acorde con la sabiduría de Dios en su providencia. Existen todas las promesas, existen en todas las promesas como esta una excepción tácita, o sea que si Dios la considera buena para nosotros y también la manera de preservarnos. Esta preservación del creyente difiere de la de una persona no regenerada. Otros son preservados por Dios como creador y soberano misericordioso, por medio de una providencia generalizada por la conservación del mundo. Pero los creyentes son preservados de una manera distinta, de acuerdo con las promesas y los pactos en el ejercicio de la fe y por el amor especial del Señor como su Padre tierno y su Dios. En el caso de los creyentes, su preservación se basa en la relación del pacto del Padre con ellos a través de Cristo. Hasta ahí, Sacil. Ok. Perdón, ¿tienes algún comentario de lo que acabamos de leer? Es que siempre me pongo nerviosa cuando leo, entonces como que No, necesito volverlo a releer. sí, no te preocupes, Cecil. Bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Si Astrid nos está ayudando a subir la pantalla. Lo cierto que este texto es un texto muy controversial y, y malentendido muchas veces. Antes de profundizar en eso, Bere, levantaste la mano. ¿Quieres comentar sobre esto que acabamos de leer o es para No, lectura? lectura. Ok, bueno, entonces les decía, este es un texto difícil, el primero, Astrid, si no los pones, donde dice que la mujer se salvará procreando hijos, ¿no? Entonces, imagínense, yo cuando lo leía por primera vez, y que pues obviamente cuando lo leí todavía era una niña y no era casada ni estaba dentro de mis planes a corto plazo. Y yo decía, bueno, entonces yo no soy salva. ¿Qué quiere decir realmente esto de ser preservada mediante la procreación? Si permanece en modestia, en la fe, el amor y la santificación. Entonces, este autor, Stephen Charnock, está tratando de desglosar versículo a versículo lo que Dios trata de decir, más bien, lo que Dios quiso decir a través de este pasaje, ¿no? Entonces, primeramente la pregunta es, ¿todas las que no son madres, entonces no son salvadas? Esa sería una pregunta. Y, y entonces, ¿qué pasa con las que este, no pueden tener eso, ¿no? Sí, adelante, Bere. Perdón, ya me arrepentí. Em, bueno, es que esto, yo creo que el enunciado clave está aquí, pero será preservada mediante la procreación si permanecen, como decía en la fe, el amor y la santificación. Em, yo creo que es fácil verlo porque cuando nosotras tenemos hijos, tenemos que estar pidiendo por sabiduría, tenemos que estar de rodillas pidiendo por los hijos, pidiendo por el marido. Y esto como en esta etapa de madres nos hace santificarnos todos los días precisamente por causa de los hijos. Y esto, yo creo que en esto se refiere a la salvación de una madre, porque todos los días tiene que estar santificándose para los hijos y pidiendo. Y a medida que nosotros vamos teniendo esa relación con Dios, es como nos vamos santificando y como nos vamos cada vez pegando más a, nosotros nos vamos pegando más a Cristo, porque no es que nuestra mente se va pegando más a la de Cristo, no es que estemos lejos. Creo que Dios es como
es una figura. Dios es una analogía. Dios es como una gran embarazada y nosotros somos el feto. Nosotros siempre vamos a estar ahí, pero con nuestro pensamiento puede que nosotros nos estemos alejando, pero Dios en realidad siempre está ahí, siempre nos está cubriendo, siempre estamos bajo pues sí, bajo su cobertura, pero nosotros somos los que con el pensamiento, pues somos los que nos vamos alejando. Y bueno, con esto de los hijos, lo vuelvo a repetir, es como la necesidad de estar siempre pegados a Cristo, si es que queremos realmente seguir la voluntad de Dios. Esa es una, y no es que, yo creo que es una buena pregunta, no es que una soltera no tenga esa parte de, no pueda salvarse porque no tiene hijos, es algo independiente. Cristo vino a morir por todos en general, por casados, por solteros, por mujeres, por hombres, por niños, eso es innegable, pero a un soltero no tiene esa como ancla tan fuerte como una mujer con compromisos. Un soltero tiene como más libertad de hacer otro tipo de elecciones. En cambio, una mamá, si realmente lo que busca es la voluntad de Dios, pues tiene estas anclas tan fuertes. Lo vuelvo a repetir, son los hijos. Eso es todo. Gracias, Veré. Efectivamente, no es que una soltera no pueda tener hijos, no pueda ser salva, y lo decía muy bien Bere, tenemos que entender frase palabra por palabra. Más adelante nos da como una respuesta de por qué dice esto Pablo, y me gusta porque hay un dicho, ¿no? Un texto fuera de contexto sirve de pretexto. Y si nosotros no leemos las citas anteriores, podemos entender este texto como algo misógino, como algo mm, como algo que hace de menor categoría a la mujer. Sin embargo, lo que Pablo está haciendo es dignificar a la mujer. ¿Por qué? Porque empieza a hablar que a la mujer no se le permite enseñar en la congregación. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Si leemos primera de Timoteo 2:12, ahí dice que no se le permitía a la mujer enseñar en la congregación. Pero más adelante dice, ¿por qué? Porque fue engañada por la serpiente y llevó a toda la humanidad a la ruina, no solamente a Adán, sino a toda la humanidad. Entonces pareciera que en ese momento la mujer, y lo pasaba en esa época, la mujer era considerada como un ser humano de segundo valor, era propiedad para muchos, pero no estaba al mismo nivel que el hombre. Entonces Pablo les dice, no, la mujer sí fue engañada, sí no se le permite, ¿por qué? Porque es más susceptible por cómo fue diseñada. Entonces, por eso no se le permite en la congregación, porque fue primero engañada, pero tiene la misma capacidad de ser salva que cada uno de los varones. ¿Por qué? Porque Dios, y ahí lo pone el autor, porque para su consuelo Dios le permitió engendrar hijos. Dios le permitió. Ahora, no es cierto que nosotros somos la mayor influencia, no digo que los padres no, pero las que pasamos más tiempo con nuestros hijos desde el vientre somos nosotras. Quien les da el primer contacto de la palabra del Señor a los hijos somos nosotras como madres, desde que están en el vientre y nosotros leemos, cantamos alabanzas, ahí les estamos nutriendo del Señor. Cuando nacen les estamos... Y entonces, de alguna manera, Pablo está dignificando a la mujer en esta labor. Y lo veíamos la semana pasada o antepasada, cuando me tocó la lectura, que cuando un matrimonio engendra, y bien lo decía Bere, se va el hombre infantil, la mujer caprichosa, porque ahora tiene que ceder a sus hijos, porque ahora tiene que darles, si tú tenías un pan, se lo das a tu hijo, o sea, empiezas a quitar el egoísmo, empiezas a quitar el orgullo, porque está siendo transformado a través de este llamado de la maternidad y de la paternidad. Hay manos levantadas. Cris, adelante, ahorita continuamos. Gracias. Sí, es pues es bien interesante porque a mí también, yo cuando lo escuché dije, ay, y además porque si sabemos que no es por obra la salvación,
pues entonces menos, ¿no? O sea, nada más con que tengas un montón de hijos, ya con eso, pues no, porque la salvación es por confesar el nombre del Señor, ¿no? El nombre de Jesús y de haber aceptado el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, pues no tiene nada que ver con los hijos. Yo creo que también se refiere a que a lo que tú decías es bien bonito, ver de que nos salvó. Es como dignificar a la mujer, como diciendo, o sea, todo eso que tú traías por la condición en la que fuiste creada o lo que pasó con Eva, te voy a bendecir teniendo hijos, te voy a dar ese privilegio, ¿no? De tener hijos, y eso se me hace como, pues, como la salvación, o sea, de tener esa descendencia y además que pongan en tus manos, pues, semejante, responsabilidad de engendrar, ¿no? De engendrar a las siguientes generaciones, que son los hijos de Dios. Entonces, es es muy bonito también lo que decía Bere, ¿no? O sea, el que nos salva, yo creo que también nos salva del egoísmo, nos salva de la dependencia, no en nosotros mismos, sino en el Señor, porque ser mamá nos salva de muchas cosas, ¿no? Digo, como decimos, obviamente las solteras pues tendrán sus retos y tendrán también otras formas, porque también sirven con todo su tiempo y su corazón al Señor, pero creo que a las madres pues se nos dio este privilegio y esta bendición. Nada más, gracias. Sí, porque ahorita te doy la palabra, Bere, porque tienes la mano levantada, pero justamente eso, el hecho de tener nosotros el privilegio, porque cuando fue Eva maldecida y en general toda la humanidad después de Eva, pudiera haber sido, ¿no? Solo por desobediencia ya, hasta aquí llegó tu descendencia, hasta aquí ya no hay más para ti. Sin embargo, Dios, y ahí también lo leemos en esta lectura, dice que aunque el castigo fue para Eva, y el castigo es que con dolores de parto, ¿no? O sea, ese es el castigo, no el dar a luz, sino los dolores de parto. O sea, a pesar de que hay una maldición, de todos modos está la bendición del Señor, no se acorta, ¿no? Entonces, qué maravilloso es saber que Dios, a pesar de que pudo haber puesto en un segundo, que no lo hizo, pero que pudo haberse puesto en un segundo nivel a Eva por haber sido la que desobedeció, la que cayó y la que incitó a su esposo, la dignifica a través de Pablo, ¿no? Diciendo, pero le dio el privilegio de dar vida. Y eso nos asemeja al Creador. No estoy diciendo que seamos dioses, sin embargo, es un papel que ni siquiera el varón puede, con todos los inventos que se han, no ha logrado que el varón pueda dar a luz, ¿no? A diferencia de la mujer. Y eso dignificó. Entonces, creo que este es el contexto. Veamos este contexto y vamos a procurar seguir con la lectura. Nada más, Astrid, ¿estás por ahí para que nos ayudes a leer lo del chat? Y si no, yo lo leo. Aquí Sí, Astrid sí, está puso, bien. ¿sí? Ujú. Por favor, Astrid. Sí, dice, bueno, yo busqué por ahí también en la definición de la palabra, entonces ahí les compartí. Las definiciones de la palabra en griego son hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano, ¿no? Como sabemos también, pues cada palabra escrita en el griego pues tiene diferentes significados se extiende mejor cuando miramos el significado en el original. Bere dice que es para leer. Dianita Vargas dice que se salvará teniendo hijos, significa que las mujeres creyentes serían libradas del estigma de ser hijas de Eva al poder ser partícipes de levantar una descendencia para Dios. Esta parte me parece bien bonita porque, como decía Bere al principio, no se trata de que la mujer que no tiene hijos entonces no es salva, no, perdón, lo que se trata es precisamente que esto nos da como un trabajo muy bello para Dios, o sea, el tener una descendencia de hijos de Dios, me parece muy bonito eso que escribió Benita. Y ya, ahí terminan los comentarios.
Gracias, Astrid. Justamente eso que dice Dianita es el resumen de lo que acabamos de leer. No, no es que se refiera a la palabra salvación en sí, como la conocemos. Ya Astrid nos dio algunas definiciones, sino tiene que ver con este contexto de lo que Eva hizo y de alguna manera como Dios dice, aquí está la contraparte, ¿no? Entonces, esto a mí me llenó de aliento. Ahora bien, eh, Dios nos dio la capacidad, si bien no todas han tenido el privilegio de ser madres, las que estamos aquí sí, pero no todas han tenido ese privilegio y lo han deseado, Dios nos dio la capacidad para ser madres en muchos aspectos. Mentoras, hospedadoras, moldear la feminidad, todo eso, tenemos la capacidad, aun cuando Dios no nos haya permitido concebir de manera natural, pero de otra manera nosotros, o no es cierto, cuando le compartimos a alguien del Evangelio, les decimos, ah, sí, es tu hija espiritual, o cuando estás discipulando, ah, sí, tu hija espiritual, lo podemos hacer también, ¿no? Entonces, Dios nos da esa oportunidad, viendo el contexto, ¿no? Donde dice, no se le permite a la mujer en la congregación hablar y se refiere a no ponerse por encima del hombre. Entonces, sin embargo, tenemos otros momentos donde podemos compartir la palabra, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? De mujer a mujer, de madre a hija. Entonces, claro que se puede. Vamos a continuar con la lectura. Ya leímos la primera parte que decía preservar, ¿sí? Entonces, Bere, ¿nos ayudas? Cris, sigue tu mano levantada. Perdón. Listo, Bere. Ahí, ¿cierto? Donde dice mediante la procreación. Ok, mediante la procreación. En el original se usa la expresión dia tecna- tecnagonias, mediante la procreación. La expresión mediante a menudo se entiende como queriendo decir en, como en Romanos 4:11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea que no creen en la circuncisión, donde hace notar el estado en el que estarán al ser salvos. De la misma manera, denota aquí no la causa de la salvación de la mujer, sino el estado en que será salva. En suma, significa que el castigo infligido a la mujer por su primer pecado no será quitado en esta vida. No obstante, hay un camino de salvación seguro por fe incluso, a pesar de que pase, a través de este castigo, porque al decir mediante la procreación, no significa simplemente engendrar hijos, sino engendrarlos de la manera como Dios amenazó en Génesis 3:16, con dolores. Sí permanecen. A ver, si, Mm, si quieres, desglosamos y tú misma ahorita lees el de si permaneces, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Pero nada más para desglosar o comentar sobre este, Bere. ¿Tienes algo que decir? o bueno, es lo que estamos diciendo justamente, que no es porque, ay, voy a tener hijos y ya soy salva. Ay, entre más, pues más salva. Pues no. Eh, Está diciendo que es, es el engendrarlos mediante la manera, bueno, aquí también se puede interpretar, hay que tener cuidado, porque también, bueno, pues entonces si ya engendré y tengo dolor, pues ya soy salva. Tampoco significa eso. Entonces, creo que es todo lo que hemos estado, lo que se dijo ahorita y lo que nuestra hermana Diana Vargas dijo, se me hace súper importante. Es el engendrar, se está refiriendo justamente estado en el que será salva. Esto es yo creo que la punta medular, en el estado en el que será, se refiere al estado en el que será salva. Este, bueno, esa es mi aportación de ahí. Es que mira, nos subieron una porción, si la podemos leer, te la voy a leer, 2:15. Esto no significa que las mujeres serán salvas por causa de engendrar hijos, sino que las mujeres, aunque sufran al tener hijos por causa de la transgresión en el paraíso, todavía pueden ser salvas en el camino de la fe.
a través de Cristo el mediador que nació de una mujer y bajo la ley. Esta fe verdadera se evidenciará a sí mismo en amor, sobriedad y santidad. Entonces, nada más ¿cómo se llama? Complementar esto que estamos leyendo. Sí, se refiere, o sea, no se refiere a que nada más se tenga hijos, sino, o porque tengas dolores de parto, por eso eres salva, sino porque ha puesto su fe en Cristo. Aquí lo que me llama la atención de esto que leímos, y es que es tan profundo, dice que el hombre, de alguna manera, cuando Dios escoge a Abraham, le dice que se circuncide para hacer el pacto, ¿no? Con ellos. Entonces, la señal visible del pacto que hace con Abraham, pues es esta circuncisión, ¿no? Por eso les decía, pareciera que a la mujer la deja fuera, por haber cometido ella, por haber sido engañada, por lo que ya veíamos, ¿no? Que Pablo mencionaba. Sin embargo, el mismo Pablo, por eso menciona, sí, la mujer no se circuncidó, pero Dios le dio la capacidad. Entonces, ¿a qué se refiere con esta capacidad? A que tú puedes elegir puedes elegir creer en Cristo o no creer en Cristo. Entonces, no es que tú no tuvieras ese poder de elección. ¿Y cómo dice cómo Pablo expresa que lo puedes elegir? Pues porque Dios te dio el privilegio de ser madre. Si Dios te hubiera desechado, no nos hubiera dado el privilegio de ser madre a nosotros como mujeres. Sin embargo, ahí es lo que está Pablo diciendo y este autor lo está como desglosando, te está diciendo, te da la capacidad para poder elegir, a diferencia de lo que creían antiguamente, donde ni los niños, ni las mujeres, ni los animales tenían esta elección, solo el varón. ¿Por qué? Porque solamente el varón había sido circuncidado. Entonces, él y todo lo que estaba alrededor de él era parte de lo que le pertenecía, pero no tenían la capacidad de elección. Y Pablo dice, no, Dios le dio a la mujer esta capacidad, que es lo que ahorita, no sé quién lo escribió, o Carlita fue la que nos hizo el favor de ponerlo, ¿no? Aunque sufran, todavía pueden ser salvas en el camino de la fe a través de Cristo. Y obviamente se va a evidenciar con sus acciones. Entonces, esto es lo que está diciendo. Gracias, Carlita. Comentario de la Biblia Herencia Reformada. Muchas gracias, Carlita, por tu aportación. Les digo que este texto es muy profundo, o sea, no es cualquier cosa porque se puede malinterpretar y se puede también caer en el misoginio, ¿no? Donde decir, no, pues tengan hijos y cállense y váyanse a su casa. Pero Pablo no estaba haciendo eso, al contrario, lo que estaba haciendo es tener un equilibrio. Y recordemos la época en que se escribió, cómo se consideraba la mujer, ¿no? Pero viene Jesús y Jesús nos trata de una manera diferente y le da un lugar importante dentro del servicio a la mujer, ¿no? Vemos pasajes donde Jesús mismo, bueno, donde los evangelios escriben que las mujeres servían, las mujeres donaban para sus cosas, para su ministerio. Entonces, eh, la verdad es que es un pasaje muy bonito. Vamos a continuar ahora sí. Dice Astrid, también el contexto tiene que ver con el rol de cada uno. El hombre enseña a la congregación y las mujeres están con los niños. Efectivamente, Astrid, muchas gracias. Adelante, Bere, con la siguiente parte. Si permanecen. No se refiere a los niños como algunos se imaginan debido al cambio del singular al plural. En este caso significaría, ella será preservada si los hijos permanecen en la fe, etc. Sería absurdo pensar que la salvación de la madre depende de la fe y la gracia de los hijos. La experiencia nos enseña que a veces los hijos de una mujer piadosa pueden resultar tan malvados como el mismo infierno. En cambio, el plural significa la mujer en su expresión genérica para referirse a todas las mujeres. Por eso pasa al número plural. El apóstol pasa del número singular al plural en el versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavían y vuelve al singular en el versículo 11. Las gracias incluidas aquí como condiciones son fe, amor, santificación y modestia, que el apóstol parece presentar como lo opuesto a las primeras causas
o a los ingredientes del descarrio. 1. Fe en oposición a incredulidad en el precepto de Dios y el castigo correspondiente. Génesis 2, del 16 al 17. 2. Amor en oposición al desamor por Dios, como si Dios fuera su enemigo y ordenara algo que impide su felicidad, por lo que surgen desconfianza hacia Dios y un alejamiento moral de Él. 3. Santificación. En oposición a esto está la suciedad y la contaminación traída al alma como consecuencia de aquel primer descarrio. Por lo tanto, tiene que haber en ella un propósito y un esfuerzo por restaurar aquella primera integridad y pureza perdida. 4. Modestia o un sentido de moralidad, porque entregarle las riendas a las emociones y obedecer a sus instintos fue la causa de la caída, Génesis 3:6. La mujer vio que la fruta era agradable a los ojos. El pecado original es llamado inmoralidad, concupiscencia y lascivia, y esto es lo opuesto a la modestia. 1. Fe. Se menciona en primer lugar porque es una gracia fundamental. Es el vehículo del amor porque obra por medio de ella. La raíz de la santificación porque por fe es purificado el corazón. Fe significa principalmente gracia de fe. 1, fe habitual y 2, fe en el ejercicio de ella. 2, amor. El primer pecado fue una enemistad contra Dios. Ahora, por lo tanto, es necesario que haya amor por Dios. El primer pecado fue virtualmente una enemistad de toda la posteridad del hombre que saldría de sus entrañas. Por lo tanto, amar a la humanidad es necesario y la fe siempre da por hecho amor a Dios y al hombre. 3, santificación. Se agrega aquí porque por ella, tanto la verdad de la fe como del amor se nos aparecen a nosotros y a otros, y por ende la justificación por fe es ratificada. Santiago 2:24. Santificación no quiere decir aquí una santidad y castidad particular debidas al hecho matrimonial, como afirman algunos papistas, sino una santidad universal del corazón y la vida. 4. Modestia. En el sentido de moralidad, es un medio natural de preservación. Por la inmoralidad y las enfermedades corporales son más peligrosas. La verdadera fe va acompañada por temperancia y moralidad en todo comportamiento relacionado con los bienes y relaciones temporales. Hasta ahí, Bere. Ahora sí. Observaciones. Hasta ahí, Bere. Ok, sí. Este, bueno, pues aquí está claro, ¿no? Que la santidad viene por esta parte de relación que nosotros tenemos estrechamente con Dios. Y a esto, bueno, se resume aquí están, en fe, en amor, santificación y modestia. Y esto, bueno, se fue desglosando. En la fe, pues por nuestra creencia, ¿no? De que hay, de lo que es las bases de de nuestro cristianismo. Amor, el amor que Dios ya ha puesto en nosotras. Todo el amor que ya Dios ha puesto en nosotras, no el amor que a nosotras nos nace, sino el amor que ya está por parte de Dios. Y ese amor, el que consiste en el fundamento de la salvación. La santificación por esa relación que estamos teniendo directamente con Dios, que, que nosotras estamos buscando con Dios el día a día. Y la modestia, pues son todo lo ya concretada toda nuestra creencia de manera física, el cómo comportarnos, el cómo dirigirnos en lo que estamos haciendo día a día. Eso es todo. Muchas gracias, Bere. La verdad es que nuevamente aquí viene aliento para nosotras, ¿no? En la parte de arriba dice que no se refiere en plural, cuando dice permanecen en la fe, ¿no? Ahí. Ella será preservada si los hijos permanecen en la fe. A eso no se refiere. No es hacia los hijos, sino se está refiriendo a la mujer en general, ¿no? Y aquí incluye incluso a las que todavía no son mamás,
¿Por qué? Porque lo que tiene que permanecer en la fe y lo que ya decía en resumen Bere, fe, amor, santificación, es la mujer, no los hijos. Entonces se está refiriendo a las mujeres, no se está refiriendo a la que es madre. ¿Sí? Entonces, es importante entender el contexto nuevamente, porque aquí el autor nos dice, está hablándole a las mujeres, asimismo que las mujeres se atavíen. En el 11 se vuelve singular porque está hablando de Eva y luego se vuelve plural. O sea, entendamos a qué, en cuando leemos un texto tenemos que ver todo el panorama de la carta, de lo que Pablo quiso decir en esta carta. Entonces, eh, vamos a ver más adelante las observaciones que también este hermano nos dice. El castigo de la mujer engendrando hijos. El consuelo de la mujer se salvará. Y 3, la condición de la salvación, si permaneciere, lo cual implica una exhortación a continuar siendo fiel. O sea, el castigo es engendrando hijos, y digo, no porque sea un castigo engendrar hijos, sino la forma en que los íbamos a concebir. Pero el consuelo es que vamos a ser salvas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dignificado teniendo este papel de ser madres. Y la condición de la salvación es cuando permanecemos en lo que ya habíamos visto: fe, amor, santificación y modestia. Ahora, doctrina. Podríamos hacer muchas observaciones. Los dolores de parto son un castigo infligido a la mujer por el pecado original. 2. La prolongación de este castigo después de la redención de Cristo no impide la salvación de la mujer, siempre que estén presentes los requisitos del Evangelio. 3. El ejercicio de la fe con otras gracias cristianas es una manera única de preservar a los creyentes bajo la mano justiciera de Dios. Resumiré las observaciones en esta. La prolongación del castigo impuesto a la mujer por el primer pecado no impide su salvación eterna, ni su preservación en tener hijos, donde se dan las condiciones de la fe y de las otras gracias. Este versículo es un mensaje de consuelo escrito solo para la mujer embarazada. Aprópiese de este derecho por fe. ¿Cuánto consuelo hay aquí para pasar de la amenaza a la promesa? De Dios como juez a Dios como Padre. De Dios airado a Dios pacificador. En Cristo, mientras Dios sea fiel en acreditarse la promesa, usted nunca puede estar bajo maldición si tiene fe. En la parte material del castigo no hay diferencia entre el creyente y el incrédulo. Jacob sufrió por la hambruna al igual que el cananeo, pero Jacob era partícipe del pacto y tenía a Dios en el cielo y a José en Egipto para preservarlo. Dios trata cada sufrimiento en todos por medio de su providencia y en el creyente por un amor particular. Inclusive ordena las contiendas que tienen con sus criaturas, de tal manera que el espíritu de ellas no desfallezcan ante él. Isaías 57:16. Y esto resume lo que acabamos de leer. En realidad, esto es un texto de aliento, de decir, sí, hubo una maldición, con dolores de parto ibas a engendrar. Sin embargo, el Señor te permite su salvación y su misericordia. Y entonces, para la que está embarazada y está en ese momento de angustia en el quirófano, en la sala de parto, poder decir, yo sé que mi Redentor vive. Eso es lo que está diciendo esto, y está diciendo que nuestra esperanza está en Él, a pesar de esos dolores y a pesar de esa caída que tuvo Eva. Dios nos da la oportunidad de ser salvas y ser partícipes de su gracia. Eso es lo que está resumiendo en estas palabras. Y pues aquí terminamos la lectura. Terminamos muy temprano. No quisiera empezar con la otra, pero quiero leer estas referencias que nos está poniendo Astrid para ampliar un poquito el tema. Modestia. ¿Qué es modestia? Sobriedad, dominio propio. ¿Sí? No creamos que modestia es aquella que la halagan y dice, ay, no, muchas gracias. Pero no es cierto. No, modestia es que somos sobrias y que tenemos dominio propio. 22. Referirse a la mujer embarazada es también apropiado porque representa el cumplimiento del papel doméstico en el hogar, a diferencia del hombre. Seleccionar el embarazo es otra indicación de que el argumento es transcultural, porque el embarazo no se limita a una cultura en particular, sino como una diferencia permanente y constante entre hombre y mujer.
El hecho de que Dios ha ordenado que las mujeres y solo las mujeres den a luz indica que las diferencias entre el rol del hombre y del de la mujer datan desde la creación. Una indicación de que la mujer está cumpliendo su rol correcto es el que no se niegue a engendrar hijos por considerarlo impío, sino que lo haga porque es el rol que le corresponde. Pablo no está afirmando en Timoteo 2:15 que la mujer merece la salvación por engendrar hijos y hacer buenas obras. Ya ha aclarado que la salvación es por gracia, por la misericordia de Dios. Opino que es correcto entender las virtudes aquí descritas como evidencia de que la salvación ya recibida es auténtica. Las buenas obras del cristiano, por supuesto, no son la base definitiva de la salvación, porque la base definitiva de la salvación es la justicia que Cristo nos es dada. Entonces, esto amplía lo que estamos viendo, ¿no? Ya no hay más, ¿verdad? Solamente aquí, esto se escribió en 1600, ay, perdón, hacia abajo, Astrid. Ah, sí, bueno, pastor, teólogo y autor puritano presbiteriano y se escribió en 1628, 1680. Sí, ya te entendí, Astrid, había unas más arriba, ¿verdad? Unas, paréntesis. Sí, A ver sí, si había lo... como unos pie de páginas más Sí, arriba y quería mirar. De sí, pronto. perdóname, Astrid. Aquí está. Sí, pero no sé si, espérate, miramos desde bien, no, desde ahí, sí, desde Sí, ahí. es ese. Había ahí al principio del versículo estaban estas abreviaturas BT3 cuando leímos el versículo. Y bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que el autor escribió este artículo originalmente en inglés usando la versión King James. La traducción de este versículo a la 60, versión que normalmente usamos, difiere algo de la King James. No incluye todo el pensamiento original del autor, aunque por lo general no coincidimos con la BT3, la hemos usado en este contexto porque la traducción de este versículo se aproxima más al original griego y el inglés de la James King. Ahora, cuando dice pacto de gracia, se está refiriendo al cumplimiento a su tiempo del propósito eterno de Dios de redención en Cristo, en el que Dios promete vida eterna a sus escogidos por los méritos de Cristo, por gracia, por medio de la fe. Creo que nada más es ah, es como un glosario para entender un poquito mejor las palabras. Mediador, un intermediario, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Esta definición la sacaron de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y hasta ahí sería todo. Entonces, Astrid, te paso micrófonos para los anuncios. O si nos da tiempo de continuar. Yo digo que podemos dejarlo así para meditar en estas palabras y empecemos con la otra lectura completa. Sí, está bien si de pronto alguien tiene algún otro comentario. Ya lo que seguiría sería 4 gracias necesarias. Vamos a ver qué vamos a ver en la próxima, ¿no? Bueno, no sé si hay más comentarios ahí, Bere, y... Incluso esa de 4 gracias tiene que ver con este mismo texto, ¿eh? Solamente que es otro autor. Ujú, Si te das cuenta, es sí, el mismo ujú. texto, solamente con otra perspectiva. Entonces, lo podemos checar. Diana levantó la mano. A ver, adelante, Diana. Ok, buenos días. No, ante todo dar gracias por las explicaciones que han dado, que pues a mí me pasaba lo mismo que tú, Bere. Cuando estaba joven leía estos versículos y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, entonces si soy soltera no voy a ser salva. Sí, pero mira que en la manera como lo han explicado, pues ya como que le queda a uno más claro, ok, ya vimos a qué se refería el hermano Pablo. Además, porque Pablo siempre lo han catalogado cuando uno se encuentra con estos versículos de que él es machista. No sé si ustedes lo han oído.
Entonces, y no, y más aún que, y no les permitido que enseñen en la congregación. Entonces, todo esto, pues le genera a uno como dudas y entonces ya ahorita que estamos abordando este tema, pues claro, ¿no? Ya queda como más convincente y más clara eh, a lo que se refería Pablo y por qué él lo hablaba de esta manera. Y para nosotros, pues sí, obviamente, ya pues ya uno con hijos y todo, también a veces malentiende esto en el sentido de que, ah, entonces nos vamos a salvar teniendo hijos, entonces tengamos todos los hijos del mundo. También nos da em, como una estabilidad, pero también entender de que a qué es lo que nos estamos refiriendo, cuál es el propósito del autor, porque pues no es entendiéndolo así literalmente, sino a qué era lo que él se refería. Entonces, muchas gracias, hermanas, porque me trajeron claridad a estos versículos. Y, y no, pues gracias por estos espacios, porque la verdad sí he aprendido muchísimo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanita. La verdad es que también tus aportaciones nos han edificado a todas. Entonces, gracias también a ti por lo que Dios te ha revelado y que nos compartes muy fielmente. Gracias, Yanita. Bueno, vamos entonces a compartir los anuncios y, y una información también que tenemos importante acerca de como el cronograma para tenerlo en cuenta. Entonces, el cronograma que vamos a trabajar ahorita, o bueno, que vamos a descansar más bien ahorita en esta época de vacaciones. No sé si, espérame, ahí ya lo están viendo. Mm, espérame, que está como muy corrido hacia arriba. Oh, perdón. Ya. Bueno, no sé si se escucha. Ah, ya. Bueno, entonces, ya para esta última semana, o bueno, para estas dos últimas semanas, esta y la otra, tenemos los lunes el libro Preparando a mis hijos para agradar a Dios. Eh, lo están viendo solamente los varones a las 8 de la noche de México. Todos los días estamos también informando acerca de las conferencias del Hogar Educador a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, también en horario de México. Acá en Colombia son 11 de la mañana y 7 de la noche. Yo trato de escucharlas porque de verdad que han sido muy edificantes, ¿no? Entonces, esas solamente están en esos horarios. Y si de pronto, a mí muchas veces me han preguntado, ¿y qué hacemos? Que me gustó mucho la conferencia, a veces me preguntan así que cómo hacen para adquirirlas, entonces ahí mismo en el link que se les envía hay un lugar en donde uno puede hacer las preguntas de cómo adquirirlos, en el mismo link en que se les envía las conferencias de Radio Universo Cristiano. Los martes estamos leyendo el libro El gentil arte del aprendizaje. A las 6:30 de la mañana inicia ese tiempo de aprender acerca de la pedagogía de Charles Mason y varios consejos que vemos allí muy importantes y de verdad también muy edificantes para todo lo que es la parte de educación de los chicos. Al mediodía, los martes, se está... se están transmitiendo las conferencias de creacionismo con el profesor Ramón. Esto es a las 2 horas de México. Y en el horario en el que estamos actualmente, miércoles, estamos leyendo el libro Una teología para la familia. Y este horario se inicia a las 7:30, hora de México también. Los jueves cada 15 días tenemos ayuno. Pues de la red de ministerios para las personas que se quieran también añadir a ese tiempo por las peticiones, por las oraciones de las familias de la red de ministerios. Los viernes se está también dando
esta parte de Mujer Diseño Original, en donde podemos escuchar por YouTube y por Spotify las conferencias, como las charlas que dan Marlene y Noemi, que son también muy edificantes. El día viernes está la sala de familia monoparentales a las 7:30 de la noche. Y el sábado también cada 15 días tenemos tiempo de intercesión a las 6 de la mañana, hora de México. La sala de apologética de familia terminó las lecturas el sábado pasado. Y bueno, esto que aparece aquí también es del Hogar Educador, que las conferencias van de lunes a viernes en el horario que les decía ahorita. Entonces, esos son los anuncios. Voy a compartirles ahora la imagen que les decía ahorita de... em, ay, espérenme un segundito. La imagen que les decía ahorita del cronograma. Espérenme porque la tenía abierta y no sé. No se A nos ver. vayan todavía a desconectar, hermanitas, porque es importante esta información que va a compartir Astrid por estas fechas vacacionales, entonces, para que Sí, estemos enteradas todas. sí. Bueno, mientras tanto vamos a darle las gracias también a Legacy por este espacio que tenemos, por este tiempo que podemos compartir. Ellos nos prestan pues la cuenta de Zoom para que podamos estar tranquilos durante una hora, hora y media. eh, Unidos escuchando pues estas enseñanzas y todo lo que compartimos acá, las experiencias y todo eso. Entonces, le damos gracias a Legacy por este espacio y también informarles que están las inscripciones abiertas para desde preescolar hasta bachillerato para certificación también de esos grados y para pues todas las cosas que estamos viendo allí. Ay, alguien está compartiendo. Ah, está Perdona, compartiendo. que creí que no la encontrabas y la puse. Ya, Déjame la sí, ya quito, la porque había, ya la pusiste. ya la había puesto. Perdón. Tranquila, tranquila, suele ocurrir. Bueno, estaba como tratando de terminar de hablar de lo de Legacy, pero entonces están las inscripciones abiertas. El que quiera información puede comunicarse con Noemí, con Bere, conmigo, pues de las que estamos acá y les remitimos la información que necesiten. Entonces, el aviso importante es que les queremos informar que pues, de las actividades que tenemos de fin de año con familias y todo esto, la Red de Ministerio Apoyo a Padres tendrá una pausa vacacional desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero. Estaremos retomando los diferentes clubes a partir del 6 de enero. Esto quiere Entonces, decir, Astrid, que entonces todavía la semana que viene todavía nos sí, conectamos. Sería nuestra sí, última ya, semana del año. del año, Ok. sí. Sería la última semana del año y ya retornaríamos en la primera semana de enero. Bueno, segunda, lo que pasa es que empieza como a mitad de semana, ¿no? El año es muy chistoso. Pero bueno, que queremos informarles de esto para que estén atentas, y atentos, pues las personas que se conectan en estos tiempos para que estemos muy contentos este fin de año, pero también para que retomemos nuevamente nuestras lecturas y las cosas que hemos estado haciendo que han sido de tanta edificación para todos nosotros. Listo, eso sería todo. No sé si hay alguna otra cosa, pregunta o algo más antes de concluir. No sé No, si de pronto alguien, no se Ujú. ven manos levantadas, Astrid. Si de pronto alguien quiere levantar su manita para orar, para finalizar. No, no sé si está. Vi que se había conectado Mimi. No sé si está ahí Liz con ella. Ay, no, perdón, soy yo. Ah, Soy ok. yo, pero no le cambié el nombre. Pero si quieren, yo oro. Sí, Cris, vale, súper. Espérame un segundito que quería de pronto. Pausamos la grabación para A ver. mandársela a Bere porque la quiere. Sí, claro.